La mañana amaneció sin dramatismos, con una claridad de junio que parecía haber afinado el mundo hasta dejarlo nítido, como si los campos del Cotswolds hubieran sido pulidos durante la noche para exhibirse. Iria Valdés, que había dormido poco, abrió las cortinas de la habitación de huéspedes de la finca y vio la pradera inclinada, el seto de boj y las primeras sombras de un cielo sin amenazas. Respiró hondo, sintiendo como el aire le pasaba por el pecho con ese ligero ardor que deja el insomnio. Se había prometido a sí misma no sobreactuar el día de la boda de Eowyn Whittaker, la hermana de su marido. Estaría presente sin hacerse invisible, hablaría sin imponerse, sonreiría sin tragarse la lengua. Se lo repitió como un mantra mientras se duchaba, mientras alisaba con los dedos el vestido azul oscuro de líneas rectas, mientras recogía su cabello en una trenza baja que dejaba a la vista la nuca y las clavículas, como si esa fragilidad que tanto le reprochaban, que la llamaran discreta, silenciosa, demasiado seria, pudiera volverse una decisión y no un defecto. En el pasillo se oía el trajín de las primas, el chasquido seco de los tacones en la madera, el rumor de vestidos levantados con las manos para no arrugar el bajo. Thomas Whittaker, su marido, la esperaba junto a la escalera, con la corbata todavía en el bolsillo, el móvil entre la oreja y el hombro, y el gesto apurado de quien mide la eficacia ajena con el reloj. Le bastó un vistazo para hacer ese gesto pequeño con las cejas, mitad reconocimiento, mitad corrección. Ella asumió esa mirada como un recordatorio de que iban tarde, pero también como un aviso de que el día no aceptaría distracciones. «¿Bajas conmigo?», dijo él cuando colgó. «El coche está listo. Mamá quiere sacar fotos antes de salir a la iglesia». Iria asintió. Evitó mirar el espejo del hall para no empezar a corregirse. Bajaron. En el patio la luz se partía en los cristales, rebotaba en los ramos de peonías alineados para ser distribuidos entre las damas, y la madre de Thomas, impecable en un verde que parecía imposible de arrugar, ya ordenaba posiciones como si la cámara pudiera oír sus títulos. «Los Whittaker primero, luego los anexos», bromeó el primo Rory en voz baja y algunos rieron, pero nadie corrigió la estructura de aquel guión. Iria se colocó donde le indicaron, en el extremo de una fila larga, como si estuviera paseando por el borde del retrato de una familia a la que había aprendido a corresponder sin llegar a pertenecer. El traslado a la iglesia se hizo rápido, con el chofer sorteando los caminos estrechos mientras en el interior del coche se olía el perfume caro de la madrina y la flor fresca de los boutonnières. Thomas revisó mensajes. Ella miró el paisaje deshacerse en colinas. De vez en cuando él le entregaba una frase informativa. «El banquete empieza a las 3. No te separes después del cóctel. Habrá fotos. Recuerda saludar a tío Edward, no le agrada que le dejen hablando solo». Y ella sentía, ordenando esas pequeñas obligaciones como perlas en un hilo para no olvidar ninguna, para que el día no se convirtiera en otro catálogo de reproches. A la puerta de la iglesia el murmullo del pueblo parecía un río claro. El órgano ensayó un acorde que pareció tirar del hilo de todos, y los asistentes se alinearon en una marea de tonos crema, rosa pálido, azul polvo. Iria sintió el peso de la mirada social, ese escrutinio ligero que en Inglaterra podía ser tan cortante como un cuchillo escondido en una servilleta. Caminó a paso medido, rozando con la yema de los dedos el cuerpo liso del banco de madera donde la colocaron. Thomas se sentó a su lado, recto, con el mentón apenas adelantado, olía a colonia de notas cítricas y a prisa. El inicio de la ceremonia tuvo esa solemnidad que hace parecer nuevas las palabras conocidas. La entrada de Eowyn convirtió el aire en un cristal donde todos contenían el aliento. Llevaba un vestido de seda de manga larga, con una espalda que caía como un pliegue de agua, y su sonrisa era más luminosa que cualquier vitral. La miró con un afecto verdadero, un orgullo casi fraternal, que le nacía del simple reconocimiento de la belleza cuando se despliega sin pedir permiso. Le gustó observar la manera en que el novio Callum se desmoronaba un poco al verla, como si la hubiera esperado toda la vida, y aún no supiera qué hacer con ese milagro cotidiano. Cuando el ministro habló, las voces respondieron a tiempo. Cuando las manos se buscaron, el silencio tuvo el grosor de un telón. No pensó en otra cosa que en respirar. Inspiraba y contaba hasta 4, exhalaba y contaba hasta 6. Una vez había leído que ese patrón calmaba las olas interiores. Se cuidó de no alejarse de la cronología íntima del momento. Primera lectura, música, votos. A cada paso, un gesto pequeño de ella para no desvanecerse.
Si alguien en algún banco citaba su nombre, sería con esa tibieza de hospitalidad que no compromete nada. Iria es agradable, Iria es muy educada. Ella aceptó esa medida mínima como quien aprende a beber en vasos cortos. Cuando salieron, la lluvia de confeti dibujó una constelación breve en torno a los novios. Las campanas tocaron, la gente aplaudió, y en el patio empedrado un fotógrafo saltaba como un gorrión, indicándoles dónde poner la cabeza, cómo inclinar una mano, qué distancia mantenían las sonrisas honestas de las sonrisas útiles. Iria obedeció diligentemente. No había espacio para una verdad propia. El día pertenecía a otros, y su tarea consistía en no estorbar el brillo. Thomas, entre foto y foto, se inclinaba para susurrarle instrucciones. Recuerda aplaudir cuando hablen sus compañeros de universidad. Si te preguntan a qué te dedicas, no entres en detalles. Ya sabes que a papá le incomoda lo del laboratorio. Ella decía que sí. Se guardaba las réplicas en un bolsillo interior que pesaban, sí, pero no sonaban. El trayecto de vuelta a la finca ondeó como una cinta. La carpa del banquete, instalada en el jardín trasero, parecía un pabellón de luz. Desde la entrada Iria vio las mesas redondas con manteles de lino, los menús caligrafiados y los centros de flores con tallos altos que recordaban a una pequeña selva domesticada. Había una mesa presidencial con un orden riguroso, y un atril con micrófonos esperando discursos. Los camareros se movían como piezas bien ensayadas, llevando bandejas con copas que cantaban desde el cristal. El primer brindis llegó temprano, y con él llegó también la primera sombra que Iria sintió como propia, la del rumor. Alguien 2 mesas más allá dijo nadie en un susurro que quizás no hubiera sido destinado a herirla, pero que igualmente atravesó la distancia. No supo si hablaban de ella, no quiso saberlo. Hizo lo que hacía siempre. Enredó los dedos en el pie de la copa y se dedicó a distinguir los sabores del canapé de salmón, el punto de acidez del encurtido y la dulzura final del pan. Miró a Thomas conversar con sus primos, lucido en su traje gris, claro, cómodo como un hombre dentro de su idioma. Él era el hijo mayor, el que sabía dónde estaban las cosas y cómo debían hacerse. Y aunque no la había mirado con mala voluntad en lo que iba de día, tampoco la había mirado como se mira a alguien cuya existencia es un eje, y no un añadido. El maestro de ceremonias golpeó el micrófono con los nudillos para llamar la atención, y el zumbido del gentío se apagó hasta quedar en un silencio que crujía. El padre de Elowen habló primero, con bromas generales y una ternura que funcionaba como luz de escaparate. Luego fue el turno del novio, que agradeció a todos, incluso a quienes habían viajado desde otras ciudades, y a Iria, por su paciencia con nuestra familia, que no es precisamente silenciosa. Hubo risas. Iria sonrió en el ángulo que se espera. Cuando llegó el turno de Thomas, Iria reconoció en la postura de su marido esa mezcla de aplomo y necesidad de control que lo volvía eficaz en cualquier sala de juntas. Él no llevaba notas. Las palabras «creía» debían obedecerle como perros bien entrenados. Sostuvo el micrófono como si le perteneciera y comenzó agradeciendo la organización, la música, la generosidad del catering. La voz le salía limpia. Mientras hablaba, paseó la mirada por los invitados como quien repasa el inventario de un almacén. Entonces ocurrió. Y por último, dijo con ese aire de remate que entrega gracia a lo dicho, quiero reconocer a quienes saben estar en su sitio. Ya saben a qué me refiero. En días como hoy, importa que cada uno entienda el papel que le ha tocado y lo honre sin buscar foco. Giró el cuerpo con una teatralidad medida. Alzó el brazo, la mano abierta, y señaló hacia la mesa donde Iria estaba sentada. «Esa no es nadie», pronunció, y lo hizo sonriendo, como si fuera una broma evidente, una ocurrencia ingeniosa que relajaría la tensión del protocolo. El aire no se quebró inmediatamente. Primero hubo un segundo de desconocimiento, como cuando uno ve una copa deslizarse en la mesa y todavía cree que no caerá. La sonrisa de Thomas no encontró su espejo. El murmullo volvió a levantarse, pero no como antes, no como un río claro. Esta vez fue un rumor de piedras en el lecho. El micrófono, sensible, devolvió un pequeño chirrido que pareció subrayar la frase. Y entonces cayeron las miradas, una tras otra, pesadas como libros. No todas a la vez, algunas resbalaron sobre Iria como si no la vieran, otras la buscaron para confirmar si debía reírse, si debía encajar. Ella sintió el calor en las orejas, una presión en la garganta, un impulso de cerrar los ojos hasta volver a estar en la ducha de la mañana, donde todo era todavía un plan de compostura. No había tiempo para deliberar. El guión del día exigía que alguien retomara el hilo del discurso, que las bromas siguieran, que el banquete obedeciera su ritmo de botes de aluminio alineados y platos servidos sin sobresaltos. Pero una fisura, pequeña,
se había abierto en esa coreografía. Iria no escuchó nada más de lo que Thomas dijo después. Le llegaba la cadencia, no el contenido. Vio, en cambio, el brillo leve de las lágrimas en los ojos de la novia, que se mordía la parte interna de la mejilla para no hacer un gesto mayor. Vio al novio, rígido de incomodidad. Vio a la madre de Thomas, con un gesto de desaprobación no dirigido a su hijo, sino a la posibilidad misma del desorden. Iria pensó en seguir el plan de siempre, hacerse pequeña, convertir ese borde afilado en un canto romo, dejar que la frase se dispersara como el confeti de la salida de la iglesia. No era nueva en ese ejercicio, lo sabía hacer con la habilidad de quien cose a máquina. Pero entonces notó otra cosa, tan clara que ya no pudo desoírla. El temblor en sus manos había desaparecido. Su respiración, medida sin querer, seguía el patrón que había ensayado en la banca de la iglesia, 4 y 6, y la columna vertebral, que a veces, frente a un comentario, se le curvaba como si fuera culpable de existir, esta vez permanecía vertical, tranquila, con una dignidad que parecía no depender de que alguien la aplaudiera. Se levantó. No hizo ruido al apartar la silla, pero el movimiento tuvo el peso de una decisión que estalla como una copa contra el suelo. En la mesa, el primo Rory dejó de masticar. La amiga de la novia se quedó con la servilleta a medio camino entre el regazo y la mesa. Algunas cabezas se giraron de inmediato, otras lo hicieron después, cuando vieron que ella avanzaba hacia el atril con una seguridad que no acostumbraban a asociar con su nombre. Caminó sin prisa, los brazos a los costados, la boca sin sonrisa. Cada paso era un sí que se decía a sí misma. Thomas, desde el micrófono, la vio acercarse y frunció apenas el ceño, no tanto por vergüenza ni por miedo, sino por el shock de perder control del guión. La madre de Thomas apretó los labios. El padre comenzó a levantarse como quien se prepara para interceder. El maestro de ceremonias evaluó si retirarle amablemente el micrófono. El novio, en un gesto que la honraría durante años, inclinó la cabeza como pidiendo silencio. La novia apretó el ramo hasta que un pétalo cayó sobre el mantel. Iria subió al pequeño escalón de madera del atril. Vio los micrófonos como se ve un objeto que ha sido arma, y ahora puede ser puente. Miró a la sala. La carpa respiró con ella. No habló de inmediato. Tomó el micrófono con una delicadeza que no era timidez, era precisión. Su voz cuando salió, lo hizo sin vibrato, en un registro medio que no buscó ni temblar ni imponerse. «Gracias», dijo. «No quitaré mucho tiempo. Este día es de Elwyn y de Callum». Pausa. Nadie se movió. En la mesa 2, alguien dejó de registrar con el móvil. El viento afuera golpeó la lona como si quisiera escuchar. Ella bajó la mirada un segundo, suficiente para notar sus manos quietas sobre el atril. Luego la alzó y la llevó al rostro de su marido, que intentaba sonreír como quien se aferra al último peldaño de una escalera que ha empezado a hundirse. «Voy a decir algo que he venido posponiendo. Lo diré aquí, donde hay testigos, para que luego no se cuente al revés. Y lo diré por amor a quienes están empezando hoy una vida juntos». El murmullo quiso alzarse y no pudo. En la fila de los tíos, una mujer pasó la lengua por el borde seco de sus labios. En la mesa de los amigos del novio, alguien soltó un «Dios mío», muy bajo. En la mesa presidencial, la madre de Thomas liberó por fin el aliento. Iria abrió la boca. La palabra que eligió fue una que no iba contra nadie, pero que iba absolutamente a su favor. Aún así, su eco prometía una consecuencia. «Basta», dijo. El mundo no se detuvo, aunque por un momento pareció, y entonces, justo cuando empezaba a formar la frase siguiente, una que habría abierto una puerta que ya nadie podría cerrar, el foco de luz, quizá mal ajustado, hizo un salto y la sala entera quedó por un segundo a media penumbra, con sombras inclinadas sobre los manteles y el zumbido del generador alzándose como un enjambre. El sobresalto colectivo fue apenas un gesto, pero bastó para poner el momento en un filo. Ella no se movió. Las luces regresaron con un parpadeo que restableció el mundo. La siguiente frase estaba en su garganta, exacta,
dispuesta con la densidad justa para sostener el peso de un día que iba a dividirse en un antes y un después cuando la pronunciara. Entonces habló. La sala estaba en silencio, una respiración contenida desde cada mesa, cuando Iria continuó con la misma claridad con que un cirujano hace la primera incisión. No pidió permiso, no pidió perdón. El sonido de su voz no se elevó ni una nota por encima de lo necesario. «Basta», repitió, esta vez sin temblor. No a la humillación vestida de broma, no al papel asignado como si fuera un uniforme heredado, no a la pequeña violencia de decidir quién cuenta y quién apenas sostiene el plato. Hizo un gesto leve con la barbilla. «Hoy es el día de Lowen y de Callum. A ellos les debo mi verdad». El nombre de los novios cayó con dulzura y puso la sala de su parte. El novio se irguió con un gesto de apoyo. La novia, con el ramo en el regazo, inclinó la cabeza como si por fin oyera una música esperada. «He llegado aquí como se llega a los sitios que no se construyeron pensando en una, apretándome a los márgenes, esquivando codos, demostrando sin que nadie lo pidiera. He obedecido protocolos, he sonreído cuando se me señaló la puerta, he aprendido a medir el tono para no sonar intensa ni sumisa. Y hoy, cuando se me llama nadie, debo decir que no. No porque me duela a mí, que me duele, sino porque mañana tendrán hijos y algún día una niña verá a su madre aplaudir mientras alguien reduce a otra mujer a un pronombre vacío». La frase se instaló con firmeza, fue una siembra. Iria permitió que el silencio la regara. Entonces cambió de foco, no por prudencia sino por lealtad al motivo del día. «Elowen», dijo volviendo su cuerpo hacia ella, «te he visto crecer desde que conocí a tu familia. Te he visto trabajar horas que no convocan alfombra roja, sostener a tu madre en los inviernos, estudiar de madrugada cuando nadie ya creía que quisieras algo más que complacer. Hoy te casas con un hombre que, por lo que he visto, te escucha y te admira. Te deseo una vida larga de complicidad. Y porque te respeto, quiero entregarte algo». Hubo un movimiento de expectación, no alimentado por el morbo sino por una curiosidad limpia. Iria hizo una seña al maestro de ceremonias. Este dudó un instante, luego se acercó, ella le susurró algo corto, él asintió y desapareció hacia la mesa auxiliar donde descansaba una carpeta de cuero. Cuando regresó, la depositó a su lado. «No es un regalo tradicional», advirtió ella con un hilo de ironía que alivió la tensión. «No son toallas bordadas ni una vajilla, es una carpeta con documentos. Lo que hay dentro evitará, si alguna vez alguien lo intenta, que este matrimonio se use para sostener un negocio que no deba sostenerse». La sala contuvo de nuevo el aire, pero el sobresalto fue de otra especie. Ya no se trataba del desorden social de una bronca familiar. Aquello sonaba a salvaguarda real. Thomas se tensó y su ladeo de cabeza mínimo traicionó la pregunta que acababa de formarse en él. «¿Qué sabe?» «Trabajo en un laboratorio», continuó Iria, mirando un punto medio de la sala. «Diseñamos protocolos, no discursos. Soy responsable de cumplimiento normativo para ensayos clínicos. Mi trabajo es revisar cada línea de un documento para asegurar que ninguna firma legitima un daño. No lo anuncio en las sobremesas, porque no hace falta colgarse un cartel para que el trabajo exista». Una parte de la sala, los amigos ingenieros del novio, asintieron como quien reconoce una lengua compartida. La madre de Thomas no encontró dónde apoyar la vista. El padre se mantuvo inmóvil como una estatua sentada. «En estas semanas», dijo Iria, y cada palabra fue un paso firme, «me enteré de que la empresa de tu padrino, Elowen, había pedido amablemente usar el nombre de la familia para una avalancha de facturas. No era ilegal en su superficie», añadió antes de que el murmullo tomara otra forma, «pero era indecente en su espíritu. Trasladaba el riesgo a la firma de alguien que no se dedica a eso y les dejaba el beneficio. He redactado un blindaje, acuerdos, comunicaciones preparadas, un correo que se enviará si alguna vez alguien intenta invocar la boda para conseguir algo que no deba conseguir». La novia llevó una mano al pecho. El novio miró a su alrededor buscando con la vista a ese padrino que encogió los hombros con una sonrisa de disimulo mal ensayado. Thomas apretó los puños como si el atril pudiera convertirse en un enemigo que apartar. «Y ahora», dijo, y sonrió sin agresión, «quiero brindar por ustedes, por la libertad de ser, por la limpieza de los comienzos, por los silencios que ya no aceptamos». Levantó la copa que alguien le alcanzó. «A su vida». El primer aplauso estalló desde la mesa de los amigos de la novia, joven, franco.
Otro siguió desde el fondo, donde los camareros, sin querer, habían detenido su coreografía. El murmullo se convirtió en palmas, y las palmas en un latido, y el latido en una ovación que subió como una marea. El sonido viajó, rodó, volvió a ella. No lo bebió como quien buscara saldar una sed antigua, lo sostuvo como se sostiene a un niño para que no caiga. A su lado, Thomas fingió el gesto de aplaudir 3 veces, seco, y sonrió a su madre buscando complicidad. No la obtuvo. Cuando el ruido cedió, Thomas recuperó el micrófono con una cortesía rígida. Su mandíbula era un mapa de músculos en guerra. No miró a Iria, y eso más que un gesto de rechazo fue una confesión de miedo. Habló con rapidez de pequeños malos entendidos, devolvió la atención a los novios y dio paso al banquete. El maestro de ceremonias obedeció el cambio de escena, y la maquinaria social volvió a moverse. Fuentes que entraban, platos que salían, risas que buscaban restablecer lo que la verdad acababa de desplazar. Iria regresó a su mesa. En el camino recibió toques en el antebrazo, sonrisas torpes, miradas de aprobación que también la cansaban. Cuando por fin se sentó, el primo Rory murmuró con ese humor que nunca supe si era suyo o aprendido. «No eras nadie. Ahora me da miedo preguntarte la hora». Ella soltó una risa breve que no llegó a carcajada. Observó el primer plato, una biella con crema de coliflor, con agradecimiento doméstico. Comió, respiró. La vibración en el cuerpo descendía y en ese descenso se coló un pensamiento como un rayo. No había acabado. Había pronunciado «basta», había articulado una defensa, pero la raíz del insulto seguía clavada donde siempre, en la convicción de Thomas de que el mundo era más real cuando lo decía él. Y esa convicción, si no se la desmantelaba con precisión, volvería a cubrirlo todo como una enredadera voraz. El segundo plato llegó, el vino circuló, la tarta asomó en la distancia, elevada como un faro. Las fotos con los amigos rompieron el protocolo con pequeñas estampas improvisadas. Y entonces apareció el primer contraataque, discreto, como casi todo lo que hiere en las familias bien educadas. La madre de Thomas se acercó a la mesa con una sonrisa que había sobrevivido a guerras peores. Puso una mano en el respaldo de la silla de Iria y dijo, en voz baja, como si le estuviera regalando un favor: «Querida, lo que has dicho ha estado bien, firme, pero no olvides dónde estás. Este no es el lugar para, ya sabes, asuntos técnicos. ¿Por qué no dejas la carpeta en la oficina? Yo me encargo de que no haya confusiones». Iria le miró con una cortesía limpia. «Gracias, estuve pensando lo mismo, que no es el lugar para asuntos técnicos. Por eso dejé programados los correos. Se enviarán mañana a las 10 si no recibo, desde mi cuenta, una cancelación». Dejó la frase en el aire con la misma serenidad con la que se deja un plato sobre una buena mesa. La madre vaciló, midiendo el terreno como una bailarina que descubre que el escenario estaba encerado. Retiró la mano, recompuso la sonrisa y se fue. Thomas la siguió con la mirada, y luego clavó los ojos en Iria como si ella fuera una ecuación que por primera vez no sabía resolver. El baile abrió la noche con una canción que la pareja había ensayado durante semanas. Los pasos entraron a tiempo, el jardín se llenó de luces que parecían luciérnagas detenidas. Iria se mantuvo junto a su mesa hasta que la novia, arrastrando el velo con la gracia de quien no teme pisárselo, la abrazó con fuerza. No dijo nada la primera vez, a la segunda susurró: «Gracias por cuidarme sin hacer ruido todo este tiempo». Iria apretó los ojos. Ese reconocimiento, pequeño en su forma, colosal en su sustancia, ordenó algo en su interior como una columna que encuentra su base. Entonces, por primera vez en el día, sonrió desde lo más hondo. «Hoy ya no sé hacerlo sin ruido», bromeó. La novia rió, se apartó con los ojos brillantes. El novio estrechó a Iria con un abrazo que no parecía un trámite. La música cambió. El grupo de los amigos del colegio invadió la fiesta con una coreografía imperfecta y feliz. Sobre esa alegría general, el siguiente movimiento del día volvió a tensar el hilo. Thomas apareció con 2 copas de champán y la invitó a salir un momento al porche lateral. El aire afuera olía a hierba húmeda y a ese perfume de noche que el jardín libera cuando el calor se retira. Thomas le ofreció una copa y se quedó con la otra. Sonreía, pero los ojos apenas le sonreían. «Has estado brillante. En serio, no me lo esperaba». Un sorbo. «Pero te has pasado. No puedes usar una boda para, no sé, para un manifiesto». «No fue un manifiesto», respondió ella. «Fue una frontera». Esa frase, él movió la copa. «Esa no es nadie. Era una broma. Todos lo entendieron». «Todos lo oyeron», lo corrigió. «No todos lo entendieron como tú». Se miraron en esa zona donde los matrimonios deciden entre la escalada o el pacto.
Thomas se acercó medio paso. «Iria», dijo con voz más baja, «ya está. Volvamos dentro y sigamos como siempre. No arruinemos el día». La invitación, con su mezcla de orden y cariño, casi bastaba otros años. Esta vez, sin embargo, era insuficiente como un abrigo de primavera ante un viento de enero. Iria apoyó la copa en la barandilla de madera y habló sin dramatismo. «Si sigues creyendo que el chiste era inocente, no has escuchado nada. Y si has escuchado y no te importa, entonces no quieres casarte con quien yo soy». La frase no tuvo gritos. Fue una piedra que cae en un lago y lo obliga a dibujar círculos nuevos. Thomas cerró la boca, masticó un comentario que no sirvió y optó por el recurso más antiguo, mirar hacia el salón como si el volumen de la fiesta pudiera disolver la conversación. «Hablaremos en casa», dijo, y dio por concluido el intercambio. Regresaron al interior. La noche había avanzado y el protocolo entraba en su tramo final. Corte de la tarta, ramo, foto con abuelos. Iria se prestó a todo, pero ya no interpretó un papel. Sostuvo a los abuelos por los codos con un cuidado de nieta y no de nuera. Rió genuinamente con un chiste malo. Bailó 2 canciones con el primo Rory y otra con la amiga de la novia que caminaba con bastón. La alegría no era un disfraz, era un lugar habitable. Cerca de medianoche, la gente comenzó a irse. En el vestíbulo de la casa principal, los abrigos encontraron hombros, las despedidas acumularon frases hechas y promesas de visitas. Thomas se acercó para avisar que su padre quería agradecer a los proveedores. Ella asintió. El cansancio le llenaba las piernas, pero no era un cansancio de derrota. Cuando Elowen y Callum aparecieron a despedirse, Iria se quitó un alfiler del peinado y sujetó con él el ramo de la novia, que empezaba a desarmarse. Ese gesto práctico, mínimo, cerró el círculo de un día que había exigido músculo fino. Subieron a la habitación. La casa se fue quedando silenciosa, vibrando apenas con los últimos movimientos de la fiesta más allá del jardín. Thomas se quitó la chaqueta con un tirón. Aflojó la corbata. Caminó un par de veces de la ventana al armario como un animal que marca territorio con pasos. Iria se sentó en la cama, se descalzó, apoyó las plantas en la alfombra. No había intención de discutir. Había intención de entender si todavía existía un puente. «Quiero que te disculpes conmigo», dijo, no como exigencia de venganza, sino como requisito de realidad. No por la imagen, no por lo que dirán mañana. ¿Por mí? Porque aunque te parezca ridículo, necesito que entiendas que yo existo entera incluso cuando no me sirves para nada. Thomas soltó una carcajada, breve, incrédula. ¿Entera? Iria, todo el mundo hace concesiones en una familia. Nadie es entero en público. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Se frotó la cara. Has dramatizado. Te has hecho la protagonista en la boda de mi hermana. Me hice persona. Lo corrigió. Y si eso te parece protagonismo, quizá no me has visto antes en absoluto. Thomas dejó caer los brazos. La mandíbula se agitó con un gesto que en otro tiempo habría provocado en Iria el deseo de calmarlo. Esta vez lo dejó pasar como se deja pasar una ola que no te pertenece. Él dio un paso, otro, hasta quedar a un palmo. «Eres mi marido», dijo con esa mezcla de afirmación y advertencia que usan algunos hombres cuando pronuncian una ley que creen que los respalda. «Y yo soy Iria. Esto debería bastar para que me hables como a un igual». El silencio que siguió no fue vacío, fue tenso, lleno de decisiones. Thomas apretó los dientes. Caminó hasta la cómoda, abrió el cajón, sacó su pasaporte, lo volvió a guardar. Reacomodó sin necesidad los gemelos y la billetera. Ese tic de reordenar el mundo cuando el mundo le contradecía no le fallaba. «Mañana por la mañana iremos a desayunar, con mis padres. Querrán interpretar lo de hoy. Quiero que estés correcta, que no des pie a nuevas escenas. ¿Puedes prometerme eso?» «No puedo prometerte que volveré a desaparecer», dijo ella con una calma que no buscó herir. «Puedo prometerte que hablaré con respeto. Esperaré lo mismo». Thomas no contestó. Se echó en la cama con un movimiento corto. Apagó la lámpara. El cuarto quedó en sombra. Iria se acostó del otro lado mirando el techo. No pensó en huir ni en castigar. Pensó en lo que se sostiene y en lo que se renuncia. Y pensó,
con una paz extraña, que no necesitaba ganar esa noche. Solo necesitaba no perderse. La mañana llegó sin ceremonias. Un pájaro golpeó el cristal con un aleteo suave, como un recordatorio de que el mundo continuaba. Se vistieron con ropa sencilla. Bajaron al comedor donde el personal servía café, pan tosta, frutas. Los padres de Thomas ya estaban sentados. Sus tazas humeaban. La madre sonrió con ese gesto de porcelana. El padre tocó la mesa con 2 dedos, una invitación muda a tomar asiento. «Anoche», dijo el padre, «fuiste enfática. No entraremos en valoraciones. Solo te pido prudencia. En esta familia, lo que haya que decir se dice en casa, no en público». «Agradezco el consejo», respondió Iria. «Yo también prefiero resolver en casa. Pero anoche el público se usó para llamarme nadie. Elegí el mismo escenario para devolverme el nombre». La madre hizo una mueca de fastidio finísimo. «Iria, cariño, no conviertas un tropiezo en un principio. Thomas no quiso...» «Lo sé, y por eso no hice un discurso contra Thomas. Hablé por mí y regalé a tu hija una protección». El padre entrecerró los ojos, apenas interesado por el término protección. «¿Qué clase de protección?» «La que evita que alguien firme por ella sin saberlo». La madre carraspeó. «No era necesario hacer públicos los asuntos de la empresa. Hay confianza en casa». «La confianza», replicó Iria, «es una casa con ventanas, no es un sótano sin luz». Tomó el café. «En cualquier caso, ya no discutamos el cómo, discutamos el qué. Ayer se me negó entidad. No volverá a ocurrir. Si ocurre, no habrá desayuno suficiente para arreglarlo». El padre dejó la taza con precisión militar. Miró a su hijo. Thomas sostuvo la mirada como quien espera instrucciones. La madre recolocó la servilleta. Fue la propia Ilowen quien interrumpió el rito. Apareció en el umbral, con el pelo recogido en un moño improvisado y los ojos hinchados de no dormir. Se acercó a Iria y sin protocolo, la abrazó por detrás poniendo la barbilla en su hombro como hacen las hermanas cuando las palabras sobran. «No dejes de hablar», susurró. «No hoy». Y ese mandato amoroso tan simple fue la cuerda que la ayudó a cruzar el último puente de ese fin de semana. Iria se apartó despacio. Miró a Thomas. Él, por primera vez en mucho tiempo, bajó la mirada. Entonces llegó el mensajero. Un empleado de la finca se aproximó con un sobre blanco, rígido, con su nombre manuscrito. Iria Valdés. Ella lo tomó. Rompió el borde con el pulgar. Extrajo una sola hoja. La letra, perfectamente inclinada, decía: «Cuando tengas valor para hablar, tendrás valor para leer esto en voz alta. M». Y abajo un postdata: «No estoy sola». El sobre contenía además una memoria USB. Iria levantó la mirada. El dominado entero era un escenario de porcelana sostenido por una mesa de madera. Por primera vez tuvo la certeza de que el guión de su vida estaba a punto de cambiar de género, de la comedia silenciosa a la épica doméstica. «¿Quién es M?», preguntó Thomas tratando de sonar casual y fallando. «Alguien que lleva años viendo, y que ahora quiere que se vea». Guardó la hoja, cerró el sobre. El silencio era una cuerda tensa entre todos. «Voy a la biblioteca», anunció, «y luego a hablar». Se levantó. Caminó hacia la puerta. El mundo otra vez se partía en dos. Nada de lo que dijera después podría desoírse. Nada de lo que callara podría recuperarse intacto. Cuando empujó la puerta de la biblioteca, el olor a cuero y papel viejo la recibió como una alianza. Encendió el ordenador. Insertó la memoria USB. El archivo se abrió. Y lo que vio en la primera línea no la destruyó. La puso en pie como un mástil. Era una lista. La lista empezaba con fechas y nombres. Ningún adjetivo, ningún comentario, solo filas que combinaban precisión y escalofrío. Almuerzos en restaurantes discretos, transferencias de pequeñas cantidades a cuentas nuevas, reuniones en salas de juntas que no aparecían en el calendario familiar, llamadas de madrugada. En la columna de acciones había verbos secos: anotar, enviar, cerrar, firmar, y al lado de algunos verbos una sigla repetida: CP. Iria la vio,
y supo lo que significaba antes de querer admitirlo. Círculo de protección. Un eufemismo bonito para describir el perímetro donde se decidía quién valía y quién podía usarse. El archivo no se limitaba a enumerar. Adjuntaba correos, minutas, fotografías de pizarras donde se leían aún torcidas palabras como aprovechamiento, imagen, gestión de daños. Había un correo en el que la madre de Thomas, con su educación perfecta, recordaba a un proveedor que, en la boda, sería oportuno agradecer la comprensión de los socios en la cuestión de los avales. Había otro, enviado por Thomas, que decía: Iria no se mete, no tiene interés en estas cosas, firmará lo que yo sugiera. El frío no le vino a Iria de esas letras en sí, sino de la facilidad con que la mentira se había sostenido tanto tiempo sobre la mesa del comedor. Buscó la firma de M. La encontró en la esquina de un correo. Martha Linwood. Era la secretaria del padre, la misma mujer que llevaba 20 años sabiendo dónde estaban las actas y cómo se hacían las mañanas menos ásperas. Recordó su presencia invisible y su café perfecto. Recordó su mirada el día anterior, cuando Iria se alzó en el atril. Había allí una chispa de reconocimiento que ahora entendía. Abrió el último archivo del USB, un documento con 3 cartas listas para ser impresas. La primera iba dirigida a Elowen y Callum, explicando con dulzura y precisión cómo declinar educadamente cualquier petición de avales o firma. La segunda iba a la empresa del padrino, invocando normativas y advirtiendo de la improcedencia de usar celebraciones familiares como palanca. La tercera iba dirigida a Thomas. Iria leyó la carta a su marido. No era una súplica ni una condena. Era un inventario y un espejo. Repasaba, sin insultos, los momentos en que él eligió reírse de sus silencios, usar su discreción como coartada, convertirla en nadie para que el mundo fuera solo de quienes sabían hablar alto. No había dramatismo en el texto y esa falta de dramatismo lo volvía implacable. Terminaba con una frase que parecía la puerta correcta. Si deseas seguir conmigo, empieza diciéndome mi nombre. Cerró el documento. Volvió al sobre. En el reverso, otra nota. Si no te atreves hoy, no te atreverás nunca. M. Sintió gratitud por esa voz clara. Sintió también la urgencia limpia de actuar sin convertirse en aquello que detestaba. Una escena más. Quería verdad, no teatro. Volvió al comedor. La familia seguía exactamente donde la había dejado, como si el mundo hubiese esperado a que ella volviera para continuar. Se sentó. Apoyó las manos en la mesa. Miró a Thomas. Voy a leer algo, anunció sin brillo. Es para todos, pero sobre todo para ti. Thomas sostuvo su mirada y por primera vez se le notó el cansancio de quien ha empujado una piedra ladera arriba durante años, sin admitir que la montaña no iba a moverse. Adelante, dijo ronco. Iria leyó las 3 cartas con una entonación que no buscó efecto. Cuando terminó, se hizo un silencio que no era de shock, sino de digestión. El padre se quitó las gafas con un lento tirón. La madre, por primera vez, dejó caer la servilleta sobre la mesa como si pesara demasiado. Elowen comenzó a llorar en silencio, no por escándalo, sino por alivio. El novio le apretó la mano. Thomas se pasó la palma por la nuca. «¿Así que esto iba de mí?», dijo, en un intento torpe de recuperar un terreno que ya no existía. «Tu épica personal, tu despertar. Esto va de nosotros», corrigió ella. «De si quieres un matrimonio con 2 personas dentro. Y va de tu hermana, que no será una firma a disposición de nadie, y de tu madre, que ya no podrá llamar prudencia a tapar lo que no conviene, y de tu padre, que tendrá que gobernar sin confundir familia con directorio». Thomas tragó saliva. Miró a sus padres. Nadie acudió a su rescate. Entonces, con el gesto de quien ha llegado al borde y no tiene otra dirección que adelante, dijo: «Iria». La nombró como quien desbloquea una compuerta. Ella lo dejó seguir. «No pensé». Otra vez, no pensé. Aprendí que lo correcto era que cada uno estuviera donde sirve. Y pensé que a ti no te importaba. Me equivoqué. Me equivoqué. No había disculpa completa aún, pero había una grieta nueva por donde podía entrar aire.
Iria la reconoció y, por un momento, casi le bastó. Pero no podía ser solo eso. Hacía falta un gesto tangible, algo que retirara de la mesa no solo las palabras, sino los mecanismos que permitían que las palabras volvieran a instalarse. Tienes en tu correo, enviado ahora mismo, un documento de renuncia. Renuncia a hablar por mí sin mi autorización en cualquier asunto que me afecte. Renuncia a usar mi nombre en correspondencia corporativa. Renuncia a reírte de mí en broma sin asumir que hiere. Fírmalo, hoy. Thomas abrió el móvil con dedos pesados. Apretó la pantalla, leyó, tragó. Miró a su padre. El hombre se encogió apenas de hombros, una rendición discreta. La madre apretó los labios y miró la ventana. Elowen, sin una palabra, colocó un bolígrafo frente a su hermano. Fírmalo, dijo. Él firmó. Con esa firma, el equilibrio cambió de eje, no como un terremoto, sino como un barco que corrige el rumbo y deja de navegar de costado. Iria no sonrió. Inspiró. La tensión en su espalda se disolvió 1 milímetro. Gracias, dijo. Ahora una cosa más. Sacó la carpeta de la boda. Esto no es una amenaza, es un servicio. He enviado las cartas. Y a ti, Elowen, te toca una tarea solo si quieres. Pedir perdón a la parte de ti que creyó que, para merecer el día hermoso de ayer, tenías que pagar con favores ajenos. No debes nada, ni siquiera en familia. La novia asintió llorando otra vez. La madre abrió la boca y la cerró. El padre, en un gesto de inesperada humanidad, dijo simplemente: «Está bien». No hubo más. Se dispersaron con la lentitud de las escenas donde el peso cambia. Iria salió al jardín. El cielo de la mañana parecía más alto. Se sentó en un banco. Sintió el cansancio llegar al fin, no como derrumbe, sino como permiso. El crujido de la grava le avisó de una presencia. Martha Linwood se acercó con una taza de té. «Es Earl Grey», dijo. Le puse limón. «Para cerrar». «Gracias», respondió Iria, y el agradecimiento llevaba sal y luz. «¿Por qué me ayudaste?» Marta sonrió con una ironía que no era cinismo. «Porque no me pagan lo suficiente para sostener mentiras, y porque te vi mirar», contestó. «Siempre estuviste, solo faltaba que te oyeran». Se sentaron un rato sin hablar. El jardín tenía aún sonido lleno que hacen las abejas cuando el sol empieza a calentar. Iria sostuvo la taza con ambas manos y miró sus dedos. Los mismos que habían temblado otras veces, los mismos que la noche anterior estuvieron quietos en el atril. En ese momento, con una humildad que no tenía polvo de falsa modestia, supo que no había héroes en su historia. Había gente que decidió estar de pie. Thomas se acercó más tarde. No llevaba corbata. Caminaba como quien atraviesa su propio orgullo a pie. «Voy a pedir perdón», dijo sin proemios. «¿A ti? ¿A mi hermana? ¿A mi madre? ¿A mi padre? ¿A mí?» Se sentó a su lado. «No sé hacerlo sin torpeza. Me verás practicarlo. No es un examen, es convivencia». Dejó la taza. «Lo primero es simple. Nunca más Nadia. Nunca más bromas con mi nombre. Nunca más silencios a mi costa. Si fallas, me iré sin discursos. Si cumples, me quedaré sin testigos». Él asintió. No prometió solemnidades, prometió hábitos. Y en ese terreno quizá residía la única paz posible. Se quedó callado un momento y luego añadió: «Ayer cuando el salón te aplaudió, me dio miedo. Pensé que te ibas a ir. Me imaginé solo viendo cómo te convertías en alguien que ya no me necesitaba. Supongo que eso también tiene que ver con mi necesidad de control. Si te reduzco, te quedas. Era una ecuación simple, cobarde. Se ha roto. Y sigo aquí». «Yo también», dijo ella, y no fue una rendición, fue un pacto con ella misma. El fin de semana siguió su curso con la domesticidad de los finales que no tienen fuegos artificiales. Ayudaron a recoger la carpa, devolvieron trajes, llamaron a proveedores para agradecer. Iria llegó a Elowen y Callum al tren. En la estación, la novia la abrazó con esa fuerza de quien no quiere soltar la cuerda que la salvó. El tren partió. Volvieron a la finca ya más vacía. La casa sin el rumor de los invitados era otra, menos teatro, más eco.
Esa noche, Iria escribió un correo al equipo del laboratorio para pedir 2 días libres. No explicó nada, no se debía. Puso música baja, una pieza para piano que siempre la había acompañado en tardes de trabajo. Abrió una libreta nueva. Escribió en la primera página, con letra recta: No soy nadie, soy Iria. Y debajo un listado corto de tareas sin épica. Cancelar el envío de los correos programados, hecho. Mandar a la novia los documentos impresos, hecho. Proponer a Thomas una sesión con un mediador, pendiente. Llamar a Marta para agradecer, pendiente. Comprar pan para el desayuno, pendiente. Sonrió al ver la mezcla de asuntos. Esa convivencia de grande y pequeño era lo más parecido a una vida. Thomas, desde el marco de la puerta, la observó escribir. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Claro, dijo ella, sin teatralidad. Él se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la cama, la miró de reojo. Me gusta cuando escribes, confesó. Te veo entera. Estoy practicando. No te acostumbres a que no hable. Lo sé, dijo él, y por una vez sonó a promesa sencilla. Apagaron las luces temprano. No hubo reconciliación filmada. Hubo manos que se encontraron a mitad de la cama como quien deja un salvavidas en la noche para el otro. Afuera, un zorro cruzó el jardín con la naturalidad de lo que pertenece. Semanas después, en una cena pequeña con amigos, alguien hizo una broma pobre a costa de otra mujer. Thomas, sin altavoz, sin atril, sin familia que lo escuchara, dijo con tranquilidad: No. La conversación cambió de carril. Nadie aplaudió. No hizo falta. Iria sonrió desde su copa. No todo estaba ganado, pero el no ya no era solo suyo. Tiempo después, en la sala de espera del laboratorio, una joven en prácticas le preguntó a Iria cómo hacía para hablar sin temblar cuando las salas se volvían hueso duro. Baba temblando, solo que aprendí a no pedir permiso al temblor para hablar. La joven anotó, sonrió y se marchó. Iria se quedó un momento mirando por la ventana. El cielo de Londres tenía ese gris que promete lluvia y no cumple. Pensó en la boda, en la sala, en la palabra nadie, en el atril, en la carpeta. Pensó con una gratitud que le hacía sin esfuerzo, en el sobre blanco con la letra de Marta. No todas las manos que te sostienen son visibles desde el principio. Cerró el portátil, se levantó, caminó hacia la sala de ensayo donde la esperaban para una reunión. No llevaba armadura, llevaba su nombre. Bastó. Esa noche, en la mesa de la cocina, escribió a Marta el mensaje que había dejado pendiente. Gracias por el té y por el verbo en presente. Marta respondió con una foto de su jardín y una frase breve. Cuando alguien dice nadie, recuerda que lo que falta es la coma. No, die. No te mueras en las frases de otros. Iria rió a voz alta, sola. Miró a Thomas que cortaba pan. Él alzó la vista. ¿Qué te hace gracia? Una coma. Un mundo. Comieron, recogieron, apagaron luces. La casa sin ser nueva tenía otra gravedad. Al subir la escalera, Iria pensó que la épica, cuando merece la pena, no truena, sostiene. Y que lo que empezó en una boda con una frase que quiso borrarla, había acabado, por ahora, en una mesa donde la nombraban. No había telón final. Había un día siguiente. Bastaba. Él firmó. Con esa firma, el equilibrio cambió de eje, no como un terremoto, sino como un barco que corrige el rumbo y deja de navegar de costado. Iria no sonrió. Inspiró. La tensión en su espalda se disolvió 1 milímetro. Gracias, dijo. Ahora una cosa más. Sacó la carpeta de la boda. Esto no es una amenaza, es un servicio. He enviado las cartas. Y a ti, Elowen, te toca una tarea solo si quieres. Pedir perdón a la parte de ti que creyó que, para merecer el día hermoso de ayer, tenías que pagar con favores ajenos. No debes nada, ni siquiera en familia. La novia asintió llorando otra vez. La madre abrió la boca y la cerró. El padre, en un gesto de inesperada humanidad, dijo simplemente: «Está bien». No hubo más. Se dispersaron con la lentitud de las escenas donde el peso cambia. Iria salió al jardín. El cielo de la mañana parecía más alto. Se sentó en un banco. Sintió el cansancio llegar al fin, no como derrumbe, sino como permiso. El crujido de la grava le avisó de una presencia.
Marta Linwood se acercó con una taza de té. «Es Earl Grey», dijo. Le puse limón. «Para cerrar». «Gracias», respondió Iria, y el agradecimiento llevaba sal y luz. «¿Por qué me ayudaste?» Marta sonrió con una ironía que no era cinismo. «Porque no me pagan lo suficiente para sostener mentiras, y porque te vi mirar», contestó. «Siempre estuviste, solo faltaba que te oyeran». Se sentaron un rato sin hablar. El jardín tenía aún sonido lleno que hacen las abejas cuando el sol empieza a calentar. Iria sostuvo la taza con ambas manos y miró sus dedos. Los mismos que habían temblado otras veces, los mismos que la noche anterior estuvieron quietos en el atril. En ese momento, con una humildad que no tenía polvo de falsa modestia, supo que no había héroes en su historia. Había gente que decidió estar de pie. Thomas se acercó más tarde. No llevaba corbata. Caminaba como quien atraviesa su propio orgullo a pie. «Voy a pedir perdón», dijo sin proemios. «¿A ti? ¿A mi hermana? ¿A mi madre? ¿A mi padre? ¿A mí?» Se sentó a su lado. «No sé hacerlo sin torpeza. Me verás practicarlo. No es un examen, es convivencia». Dejó la taza. «Lo primero es simple. Nunca más Nadia. Nunca más bromas con mi nombre. Nunca más silencios a mi costa. Si fallas, me iré sin discursos. Si cumples, me quedaré sin testigos». Él asintió. No prometió solemnidades, prometió hábitos. Y en ese terreno quizá residía la única paz posible. Se quedó callado un momento y luego añadió: «Ayer cuando el salón te aplaudió, me dio miedo. Pensé que te ibas a ir. Me imaginé solo viendo cómo te convertías en alguien que ya no me necesitaba. Supongo que eso también tiene que ver con mi necesidad de control. Si te reduzco, te quedas. Era una ecuación simple, cobarde. Se ha roto. Y sigo aquí». «Yo también», dijo ella, y no fue una rendición, fue un pacto con ella misma. El fin de semana siguió su curso con la domesticidad de los finales que no tienen fuegos artificiales. Ayudaron a recoger la carpa, devolvieron trajes, llamaron a proveedores para agradecer. Iria llegó a Elowen y Calom al tren. En la estación, la novia la abrazó con esa fuerza de quien no quiere soltar la cuerda que la salvó. El tren partió. Volvieron a la finca ya más vacía. La casa sin el rumor de los invitados era otra, menos teatro, más eco. Esa noche, Iria escribió un correo al equipo del laboratorio para pedir 2 días libres. No explicó nada, no se debía. Puso música baja, una pieza para piano que siempre la había acompañado en tardes de trabajo. Abrió una libreta nueva. Escribió en la primera página, con letra recta: «No soy nadie. Soy Iria». Y debajo un listado corto de tareas sin épica. Cancelar el envío de los correos programados, hecho. Mandar a la novia los documentos impresos, hecho. Proponer a Thomas una sesión con un mediador, pendiente. Llamar a Marta para agradecer, pendiente. Comprar pan para el desayuno, pendiente. Sonrió al ver la mezcla de asuntos. Esa convivencia de grande y pequeño era lo más parecido a una vida. Thomas, desde el marco de la puerta, la observó escribir. «¿Puedo sentarme?», preguntó. «Claro», dijo ella, sin teatralidad. Él se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la cama, la miró de reojo. «Me gusta cuando escribes», confesó. «Te veo entera». «Estoy practicando. No te acostumbres a que no hable». «Lo sé», dijo él, y por una vez sonó a promesa sencilla. Apagaron las luces temprano. No hubo reconciliación filmada. Hubo manos que se encontraron a mitad de la cama como quien deja un salvavidas en la noche para el otro. Afuera, un zorro cruzó el jardín con la naturalidad de lo que pertenece. Semanas después, en una cena pequeña con amigos, alguien hizo una broma pobre a costa de otra mujer. Thomas, sin altavoz, sin atril, sin familia que lo escuchara, dijo con tranquilidad: «No». La conversación cambió de carril. Nadie aplaudió. No hizo falta. Iria sonrió desde su copa. No todo estaba ganado, pero el no ya no era solo suyo. Tiempo después, en la sala de espera del laboratorio, una joven en prácticas le preguntó a Iria cómo hacía para hablar sin temblar cuando las salas se volvían hueso duro. «Baba temblando, solo que aprendí a no pedir permiso al temblor para hablar». La joven anotó, sonrió y se marchó.
Iria se quedó un momento mirando por la ventana. El cielo de Londres tenía ese gris que promete lluvia y no cumple. Pensó en la boda, en la sala, en la palabra nadie, en el atril, en la carpeta. Pensó con una gratitud que le hacía sin esfuerzo, en el sobre blanco con la letra de Marta. No todas las manos que te sostienen son visibles desde el principio. Cerró el portátil, se levantó, caminó hacia la sala de ensayo donde la esperaban para una reunión. No llevaba armadura, llevaba su nombre. Bastó. Esa noche, en la mesa de la cocina, escribió a Marta el mensaje que había dejado pendiente. Gracias por el té y por el verbo en presente. Marta respondió con una foto de su jardín y una frase breve. Cuando alguien dice nadie, recuerda que lo que falta es la coma. No, die. No te mueras en las frases de otros. Iria rió a voz alta, sola. Miró a Thomas que cortaba pan. Él alzó la vista. ¿Qué te hace gracia? Una coma. Un mundo. Comieron, recogieron, apagaron luces. La casa sin ser nueva tenía otra gravedad. Al subir la escalera, Iria pensó que la épica, cuando merece la pena, no truena, sostiene. Y que lo que empezó en una boda con una frase que quiso borrarla, había acabado, por ahora, en una mesa donde la nombraban. No había telón final. Había un día siguiente. Bastaba. La palabra amor le rozó la piel como una etiqueta mal pegada. Iria sostuvo el vaso con firmeza, evitó que el hielo tintineara. Respiró por la nariz, lenta, sin que se le notara más que en el leve ascenso del pecho. Miró a los del grupo. Había uno que bajó la vista a su copa, otra que frunció los labios como pidiendo disculpas sin atreverse a darlas. Una risa corta, nerviosa, se escapó de algún lado y quedó flotando en torno a la mesa como un mosquito difícil de espantar. «Gestiono proyectos hídricos para alojamientos rurales», dijo ella con una calma que no tenía que pedir permiso. «No son grandes ligas, pero hacen que los veranos no maten a los ríos. Si quieren, después les explico». No le tembló la voz. Fue peor para Tomás, porque la firmeza tranquila no ofrece dónde colgar la burla. Alguien asintió, alguien cambió de tema con urgencia. El corrillo se desarmó en pequeños movimientos de huida. Iria se quedó con el vaso en la mano, mirando el césped bien cortado del jardín, y supo que el día, con toda su belleza, se había deslizado a un lugar del que ya no iba a volver exactamente igual. Caminó hacia la barandilla que daba a la ría. El aire le peinó la nuca con dedos fríos. Escuchó detrás el ruido de cubiertos, la música de una banda que se aprobaba a sí misma antes del siguiente bloque, la risa más alta de un invitado que ya había bebido demasiado, y la risa bajita de alguien que le seguía. No se volvió. No tenía interés en que nadie le ofreciera la caridad de una frase tibia. «No deberías tomarte esas cosas a pecho», dijo Tomás, situándose a su lado, como si no hubiera pasado nada. «Ya sabes que yo bromeo». «Lo sé», respondió Iria, todavía mirando el agua que subía y bajaba en un vaivén mínimo. «Y también sé que algunas bromas son instrucciones para que otros se rían de una». «Ay, por favor», bufó él. «Estás sensible porque es la boda de tu hermana. No hagas una escena». «No hacer una escena». Iria bajó la mirada a sus manos. Recordó la sensación de sostener el ramo de Nerea, el peso exacto del velo que había colocado por la mañana. La vida, pensó, se parecía más a eso que a cualquier chiste público. Tomó aire, volvió a la mesa, sonrió a su madre que no había oído nada, y le colocó mejor la chalina sobre los hombros para evitarle el golpe de la brisa. El maestro de ceremonias anunció el inicio de los discursos. Pidió que quienes quisieran decir unas palabras fueran acercándose. El micrófono en el centro del porche brilló con ese brillo de cosas que amplifican. El padre de Nerea hizo una broma amable sobre lo difícil que había sido estacionar. Alguien gritó un viva a los novios. La tía suspiró aliviada cuando el jamón llegó a su zona. La banda tocó un acorde corto, como de apertura. Nerea miró alrededor con una ansiedad chispeante. Quería que el día siguiera siendo hermoso a pesar de los pequeños torpes. Iria notó ese hilo de ansiedad, lo siguió como quien sigue una música entre otra música, y supo que quería hacer algo por convertirlo en aire respirable. No sabía aún el qué. Tal vez una frase, tal vez un gesto, tal vez poner en palabras eso que no se ve pero sostiene. Una prima tomó el micrófono y recordó un verano en la playa de Saraus, en el que Nerea se había empeñado en enseñarles a todas a nadar mar adentro. Rieron, aplaudieron. Luego habló Aitor, con voz firme, agradeciendo a ambas familias la paciencia de los meses previos.
Hubo un amago de lágrimas que no encharcó nada. Todo seguía un guión amable, previsible, casi higiénico. Y sin embargo, Iria sentía que el día había abierto una brecha fina, una grieta que pedía ser nombrada, no para escandalizar, sino para acomodar las piezas en su lugar. Tomás se inclinó hacia ella. «No se te ocurra», susurró, sin sonrisa. «No vayas a hablar. No es tu momento. No es tu momento». Iria escuchó esas 4 palabras como si se las dictara un sistema más grande que él, un sistema al que se le aprende a obedecer sin pensar mucho. Miró a Nerea. Vio en su postura algo que se parecía a un ruego mudo, la necesidad de que el día no se manchara con sombras sin nombre. Pensó en los proyectos que había sostenido con presupuestos pequeños y voluntad grande, en las veces que había convencido a dueños de casas rurales de que cambiar los grifos, reparar filtraciones, plantar árboles no era romanticismo, sino futuro. Hablar en aquel momento no era un capricho, era un acto de cuidado. El maestro de ceremonias hizo una pausa y preguntó si alguien más quería decir algo. Hubo ese silencio en el que los tímidos miden su valor y los atrevidos miden su público. Iria se levantó. El movimiento no fue brusco, fue nítido. La silla rozó el suelo con un sonido breve. La mirada de Tomás, incrédula, le cayó sobre el hombro como un peso inútil. La madre de Iria la miró con un gesto de sorpresa y orgullo contenido. Nerea abrió los ojos como quien ve llegar una barca cuando creía que tendría que nadar sola. Iria caminó hacia el centro. Cada paso medía la distancia entre la herida y el hilo que podía coserla. Pasó junto a la mesa de los primos, junto a la lámpara de bombillas cálidas, junto al arreglo de hortensias que olía a limpio. Alguien apartó una silla para dejarla pasar. El maitré, al verla, dejó discretamente una jarra de agua en una mesa cercana, como si intuyera que las palabras también tienen sed. Tomó el micrófono con la firmeza de quien sostiene un instrumento y no un arma. Notó el frío del metal, el pequeño chasquido del interruptor al encenderse, el murmullo del sistema de sonido probando su lealtad. Un golpe mínimo de viento le rozó la mejilla y movió apenas la peineta de nácar. Se quedó un segundo mirando el jardín, la ría, la luz acampanada de la tarde. Todos esperaban la primera frase. En algún punto, la banda dejó los instrumentos a medias, atentos. Tomás, de pie, a unos metros, contenía una mezcla espesa de advertencia y vergüenza anticipada. Iria respiró hondo como había hecho al despertar, cuando la promesa estaba aún colgando en el armario en forma de vestido. Alzó la vista a Nerea. La encontró con las manos quietas, esperando. Entonces Iria abrió la boca para hablar, y antes de que la primera sílaba saliera de su garganta, el eco del jardín se tensó, como si el propio aire hubiera decidido sostenerla. El mundo fue por un parpadeo ese instante al borde del precipicio luminoso, donde aún no hay caída ni vuelo. Y en ese borde, todos se inclinaron hacia adelante para escucharla. El amanecer sobre la ría entraba con una luz pálida por las cortinas del hotel y la habitación donde Iria Mendizábal había dormido apenas unas horas se llenó de un brillo acuoso que parecía desinfectar el aire nervioso del gran día. Se incorporó despacio, con la sensación de que el colchón había absorbido todas las palabras que no dijo la noche anterior. Miró el vestido colgado del armario, crema, sencillo, de caída limpia, deslizó los dedos por el tejido como si fuera una promesa secreta que solo ella entendía, y por unos segundos respiró hondo hasta que el espejo devolvió su figura con honestidad sin adornos. Se recogió el cabello con una peineta de nácar que había comprado en una tienda pequeña de la parte vieja y pensó que aquel detalle, tan quieto y antiguo, podía sostenerle la cabeza aun si no conseguía sostenerle el ánimo. El pasillo del hotel olía a café y a laca para el pelo. Al fondo resonaba el golpeteo de tacones, una risa aguda, el crujir de bolsas con maquillaje. Nerea, su hermana, ya estaba en la suite nupcial con un equipo diminuto de amigas y una tía que lo criticaba todo con devoción meticulosa. Iria tocó la puerta con los nudillos, sonrió a la primera mirada que le abrieron y se deslizó dentro con la humildad de quien llega a una cocina en pleno servicio. Nerea, envuelta en una bata de satén, levantó la vista. En su iris flotó un brillo que no era solo nervios. «Pensé que no ibas a venir tan temprano», dijo Nerea intentando sonar ligera. «Iba a venir a cualquier hora que tú necesitaras», contestó Iria, y en el tono cabía una certeza sin alardes. La maquilladora pidió silencio para colocar pestañas, la peluquera dio instrucciones en susurros, y la tía, que tenía el don de pensar en voz alta, murmuró que el velo le parecía demasiado largo, que las flores eran muy blancas, que el blanco es peligroso porque no perdona.
Iria se acercó a la mesa, ordenó alfileres, cosió con precisión un botón suelto del fajín y sostuvo un vaso de agua donde Nerea pudiera alcanzarlo sin mancharse los labios. La mañana avanzaba sin sobresaltos, y sin embargo Iria sentía en el estómago un nudo fino, persistente, parecido al que se forma antes de un examen importante cuando una recuerda que aprobó todos los anteriores pero igual teme fallar en el siguiente. Tomás apareció a media mañana, sin anunciarse, con el traje azul perfectamente planchado y el reloj brillando demasiado temprano. Entró con esa costumbre de ocupar el aire como si pagara una renta por metro cúbico. Besó a Nerea en ambas mejillas con una efusividad calculada y al ver a Iria emitió una sonrisa de cortesía, una línea recta algo afilada. «Estás guapa», dijo repasándola de arriba abajo. «Para lo tuyo, claro». Iria sostuvo la mirada. Lo suyo. La palabra colgó un segundo, ambigua, y echó una sombra microscópica en el espejo. Ella prefirió no recogerla. Pasó a otra cosa con la delicadeza de quien evita una astilla. «¿Te encargaste de hablar con el Mitre sobre las alergias de mamá?», preguntó, sin filo, como quien comprueba una lista. «Lo dejé en manos de la wedding planner. Ya sabes que esas cosas aburridas no son lo mío». La tía levantó una ceja, Nerea hizo un gesto para pedir paz, la peluquera anunció que el recogido estaba listo. Se probó el velo, alguien aplaudió en pequeño. A Iria le bastó con mirar las manos de su hermana para entender todo. Temblaban un poco, y ese temblor minúsculo le atravesó la piel como una aguja dorada. Se acercó por detrás y sin decir demasiado ajustó el velo para que el peso descansara en el lugar correcto. Nerea dejó de temblar. La iglesia estaba a 15 minutos en coche, en una ladera que olía a sal mojada y a madera vieja. La brisa del Cantábrico limpiaba el cielo con una constancia que hacía pensar en oficio. Iria caminó del brazo de su madre por el lateral, mientras los invitados se acomodaban. Una coreografía discreta de telas, perfumes y murmullos. Aitor, el novio, esperaba con una seriedad dulce. Tenía los hombros de quien sostiene a los demás sin presumir. Iria pensó en que aquel rostro le hacía bien a Nerea, que había pasado demasiados años creyendo que el amor era demostrar aguante. Tomás se colocó un poco detrás, lo suficiente para hablar al oído de quienes iban cambiando de banco. Hizo comentarios sobre el sonido, sobre el cura, sobre la elección de flores, como si fuera accionista mayoritario del día. Iria lo escuchaba a ratos, sin buscarlo, igual que se escucha el tráfico al otro lado de una ventana. Se sentó, se acomodó la falda, notó la aspereza de la madera bajo las rodillas y por un momento breve se dejó habitar el silencio que se hace antes de una promesa. La ceremonia avanzó con rituales que parecían nuevos a fuerza de repetirse. Hubo un coro que no desafinó, hubo lecturas sin grandilocuencia, hubo una niña que soltó una carcajada en el momento más solemne y a todos les pareció perfecto. Iria sostuvo el ramo de Nerea al tiempo justo. Cuando las manos de su hermana volvieron a cerrarse sobre las flores, alzó la vista y los ojos de ambas se encontraron con una gratitud que no pedía llamarada, solo calor constante. A la salida, el arroz golpeó como lluvia de risa. El sol se afianzó por fin en los bordes de las nubes. En la escalinata, entre flashes y teléfonos en alto, Tomás posó con Iria sin tocarle la cintura. Sonrió hacia un objetivo que nunca era ella. En el trayecto hacia el caserío donde sería la recepción, habló por teléfono con alguien del trabajo y su voz se puso en modo negociación, llenando el coche con un idioma de cifras y apellidos que lo entumecía todo. Iria miró por la ventanilla el verde de los montes, los prados, alguna casa con ropa blanca tendida al sol, y pensó que la belleza, cuando no se la nombra, hace menos ruido, pero sostiene más. El caserío rehabilitado los recibió con mesas largas, mantel de lino, cristalería que tintinaba la menor brisa. Había luces pequeñas colgando, como si alguien hubiera atrapado un cielo paralelo y lo hubiera bajado a la altura de los brindis. Los camareros se movían con una precisión coreografiada. Bandejas de pinchos pasaban como constelaciones accesibles. El maitre, que unió un hombre tranquilo con un cuaderno